Los eventos relacionados con el nacimiento del Hijo de Dios son narrados por Mateo y Lucas. Cuando Jesús nació, se cumplieron una a una las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento. En este momento, disfrutemos lo relacionado con el nacimiento de Jesús, el Salvador de la humanidad. Oremos, nos hace bien orar. Padre de amor, en el nombre de Jesús, es un gozo para nosotros revisar la palabra, ver la armonía del Evangelio, disfrutar, Señor, cómo tú eres fiel, cómo eres bueno, cómo eres verdadero, eres verdad, cómo eres, Señor, cumplidor de tu palabra. Tu palabra debe ser cumplida y empiezas por ti mismo. Tú cumples tu palabra y nos enseñas a nosotros que la palabra tiene peso, tiene valor, tiene autoridad. Gracias, Dios, porque estamos recuperando algo que habíamos perdido. Nos habíamos dejado llevar por la gente que no te conoce, pero gracias porque ahora entendemos que una de tus características importantes es la fidelidad. Gracias por ese atributo, Señor, de fiel. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos directamente a la palabra. Dice Mateo, capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. El matrimonio judío constaba de 3 fases. Primero, las 2 familias se ponían de acuerdo respecto del compromiso de casarse. En segundo lugar, se daba a conocer públicamente ese acuerdo. En ese momento, la pareja estaba comprometida oficialmente, por decirlo de alguna manera. Así, lo que ahora se llama compromiso, ellos lo llamaban desposorio. Era una unión que podía ser anulada solo por la muerte o el divorcio. Está incluida la causa de fornicación. Y el tercer paso era que la pareja se casaba en una fiesta que duraba 7 días, era de gran algarabía, y comenzaban a vivir ya como una nueva familia. Dado que según la naturaleza humana, una mujer solamente puede resultar embarazada después de haber practicado relaciones sexuales con un varón, por lo menos en esos tiempos, el hecho de que María estuviera embarazada física y socialmente solo tenía una explicación: había fornicado. La pregunta era, ¿con quién? Aunque en la ley de Moisés ya estaba establecido o decidido el castigo para esa falta. Sí, desde Deuteronomio 22, en los versículos 23-24 se lee: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno,
y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mateo explica que José era justo. Seguramente María le platicó a José su encuentro con el ángel. Seguramente José le creyó a María que sí estaba embarazada, pero que no había fornicado porque ese embarazo era obra del Espíritu Santo. Pero también la presión social sería decisiva en la aplicación de la ley, dado que José no había fornicado con María. Entonces tenía derecho de divorciarse y en todo caso sería decisión de las autoridades judías apedrear a María hasta matarla. Mateo expresa lo que estaba pensando José, dejarla secretamente, o sea, divorciarse. Pero Dios defiende a María, hablándole a José en sueños, y le da una explicación que lo deja convencido, dispuesto a obedecer la instrucción. En pocas palabras, cásate con María. Es a José a quien el ángel le dice el nombre que le debe poner a su hijo, porque eran los varones los que decidían el nombre de su hijo varón, y generalmente les asignaban el nombre del papá. Ahora bien, José no era el papá, así que el papá de Jesús, Dios mismo, dijo cómo se debería llamar su hijo. De hecho, tiene varios nombres, pero aquí se destaca el nombre del hombre. Ese nombre es Jesús. Jesús significa Salvador. También indica su propósito, pues Jesús vino a la tierra para salvar a los seres humanos del poder y el castigo del pecado, ya que no pueden librarse de las consecuencias del pecado. Cuando el ángel le dice a José que el hijo de María había sido concebido por el Espíritu Santo, se revela que Jesús es Dios y hombre. O sea, Jesús tomó las limitaciones humanas para poder vivir, morir y resucitar, y así obtener la salvación de todos aquellos que creen en él. El profeta Isaías, 800 años antes de Cristo, en el capítulo 7 y versículo 14, había expresado: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hoy sabemos que Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios entre nosotros. O sea, por medio del Espíritu Santo, Cristo Jesús, Jesucristo, está presente en la vida de cada creyente. No la conoció, dice, hasta después que nació su hijo Jesús. Esto es, después del nacimiento de Jesús, José y María formaron una familia como cualquier otra familia de la época. Vamos al Evangelio de Lucas en su capítulo 2, de los versículos 1 al 7. El lugar es Belén y el tiempo es cerca de los años 543 antes de Cristo. El Evangelio según Lucas explica las circunstancias históricas que rodean el nacimiento de Jesús, relacionándolo con los acontecimientos que estaban sucediendo en el Imperio Romano, porque Palestina vivía bajo el gobierno del Imperio Romano. Como mera referencia, veamos. Del año 30 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo, aproximadamente en un lapso de 44 años, Augusto César fue el emperador. Del año 10 antes de Cristo hasta el año 9 después de Cristo, aproximadamente 19 años, Cirenio era gobernador de Siria. El censo romano se llevaba a cabo como una ayuda al reclutamiento militar o la recaudación de impuestos. Desde luego que los judíos no formarían parte del ejército romano,
pero no podían evitar pagar impuestos. Ahora sí, vamos a la escritura. Dice Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. María y José radicaban en Nazaret de Galilea, pero eran originarios de Belén, de Judea, ambos descendientes del rey David. Las profecías del Antiguo Testamento decían que el Mesías nacería de la línea real de David. Si alguien quiere comprobar, puede buscar Isaías 11:1 o Jeremías 33:15. Por otro lado, por el decreto de Augusto César, Jesús nació en el pueblo profetizado, según Miqueas 5:2, Belén de Judea, a pesar de que sus padres vivían a 145 kilómetros de distancia, considerando que María estaba embarazada, casi para dar a luz. Los que saben opinan que ese viaje duró 8 días. Dice el versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El decreto de Augusto César salió en el tiempo de Dios y de acuerdo a su plan perfecto para traer a su hijo al mundo. Muchas personas llegaron a Belén porque eran originarias de ese lugar. José y María viajaron despacio, así que cuando llegaron estaban ocupados todos los lugares en donde se pudieron haber hospedado. En ese momento, los establos eran cuevas con depósitos cavados en las paredes rocosas, es a lo que se le llama pesebres, para dar de comer a los animales. Seguramente estaban malolientes, sucios y oscuros. La palabra primogénito indica que después nacieron otros hijos. Los pañales eran pedazos de tela en las que se envolvía a los niños de recién nacidos a pequeños. Entonces, el escenario que nos imaginamos es muy diferente a lo que hoy se representa en los llamados nacimientos del niño Jesús. Dicen los versículos 8 al 14 del Evangelio de Lucas capítulo 2. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas explica la forma en que se les anunció el nacimiento de Jesús a los pastores de la región. Seguramente ellos cuidaban a las ovejas que se ofrecían en el sacrificio del templo. Como referencia, las ovejas eran mantenidas afuera entre marzo y diciembre. No se puede determinar la fecha exacta del nacimiento de Jesús. La expresión en las alturas se refiere al sitio más elevado de la alabanza, al cielo. La fiesta empezó en el cielo. La noticia venía del mismo trono de Dios y compartida a los pastores que estaban relacionados con los sacrificios para perdón de pecados.
Ahora bien, la tierra en ese momento histórico gozaba de cierta paz, la famosa paz romana, pues habían cesado las guerras y el Imperio Romano estaba implantando una serie de leyes y acuerdos con los pueblos conquistados. Sin saberlo, los romanos y la sociedad en general, Dios, que ejerce el control en la humanidad, estaba preparando el momento en que, tomando forma humana, descendiera para mostrar al Padre amoroso, compasivo, misericordioso, el Padre que solo sabe hacer bien, pues la humanidad necesita estar en buena relación con Dios por medio de Jesucristo, para que después pueda experimentar la buena relación entre sí, entre los seres humanos. Dice en los versículos 15 al 20 de Lucas 2, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Un dato interesante es que los más religiosos de aquellos tiempos despreciaban a los pastores porque no podían cumplir todos los detalles de la ley ceremonial. No se podían lavar las manos meticulosamente como lo exigían las autoridades de ese tiempo. No obstante, Dios prefirió dar el aviso de que su hijo había nacido en Belén a los pastores, en lugar de darlo a las autoridades civiles y religiosas del momento. ¿Nos dice algo esto? Porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Por ahí va el asunto. Lucas 2:21 dice algo importante, pero antes vamos a revisar este asunto. Las familias judías llevaban a cabo 3 ceremonias luego del nacimiento de una criatura. La primera era la circuncisión, si era niño. Dice Levítico 12:13, y al 8º día se circuncidará al niño. Si ese niño era primogénito, era necesaria la ceremonia de redención del primogénito, que está en Lucas 18, 15 y 16. Lo tomamos en la Biblia en lenguaje sencillo. Ahí les están hablando a los sacerdotes y les dice, también serán para ustedes todas las primeras crías de sus animales, pero podrán darte a cambio una ofrenda por sus hijos y por los animales que esté prohibido comer o sacrificar. En tales casos esperarán a que sus primeros hijos cumplan 1 mes de nacidos. Entonces te darán 5 monedas de plata de las que se usan en el santuario. Esas monedas pesan 11 gramos cada una. A los 40 días de nacido se llevará a cabo la ceremonia de purificación de la madre. Según Levítico 12, del 1 al 8, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación.
Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Regresemos a Lucas para comprobar que José y María cumplieron lo que decía la Escritura. Ahora sí, Lucas 2:21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Repetimos lo que dice Levítico 12:3. Y al 8º día se circuncidará el niño. Ahora, los versículos 22 y 24 de Lucas 2 están en Jerusalén. Dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Repetimos lo que dice Levítico 12, 1 al 8. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando se han cumplido los días de su purificación, o sea, a los 40 días después de nacido el niño. Dice el versículo 23: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Volvemos a Números 18, 15 y 16. También serán para ustedes todas las primeras crías de sus animales, pero podrán darte a cambio una ofrenda por sus hijos y por animales que esté prohibido comer o sacrificar. En tales casos, esperarán a que sus primeros hijos cumplan 1 mes de nacidos. Entonces te darán 5 monedas de plata, de las que se usan en el santuario. Esas monedas pesan 11 gramos cada una. Era el precio del rescate o redención por el primogénito. Dice el verso 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, 1 par de tórtolas o 2 palominos. Como se puede comprobar, José y María ofrecieron la ofrenda que daban los pobres, pues ellos no tenían lo suficiente para un cordero. Y como también podemos revisar, la que necesitaba ser purificada era María, no ellos, sino solo María. Dicen los versículos 25 al 35 de Lucas 2. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. La consolación de Israel se refiere a la prosperidad que el Mesías traería a su pueblo. Según Isaías 40, 1 y 2 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dice el versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra,
porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Como otros personajes bíblicos, de este Simeón no se conoce mucho de su historia personal, pero sí registra que el Mesías proclamaría la liberación de Israel y salvación también para los gentiles. Y José, dice el versículo 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. José y María se maravillaron porque Simeón dijo que Jesús era un don de Dios. Lo reconoció como el Mesías y agregó que Jesús sería luz para todo el mundo. Dice el versículo 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En su profecía, Simeón dejó saber que con Jesús no habría una posición neutral. La gente lo aceptaría con alegría o lo rechazarían por completo. Esto lo expresó ya el profeta Isaías en el capítulo 8, versículos 14 y 15. Entonces, él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. En Malaquías 4:2 leemos, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. María, como la madre de Jesús, sufriría debido al rechazo generalizado que él enfrentaría. Vamos a los versículos 36 al 38 del capítulo 2 de Lucas. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. El escritor reconoce que Ana, mujer anciana, era profetisa. Recordemos que los profetas y las profetisas hablaban de parte de Dios y proclamaban su verdad. Dice el versículo 38, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ana halló gracia en los ojos de Dios porque reveló al Mesías, la esperanza de Israel, aunque ya era una anciana. Las vidas de Ana y Simeón demuestran que la edad no tiene nada que ver con un ministerio ungido que puede influir y modelar a la siguiente generación de hijos de Dios. Cada uno de nosotros estemos atentos porque nuestra vida es muy útil en las manos de Dios. ¿Habías pensado en esto? Sí, tú puedes ser útil en las manos de Dios. Dios está esperando tu decisión para que ocupes el lugar que tienes dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Pongamos atención a la palabra. No solo son historias bonitas, sino es la palabra de Dios para el corazón de todos y cada uno de nosotros. Seguiremos con esta armonía del Evangelio. Les invitamos a sintonizar Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica. Recuerden que hay una unión de emisoras cristianas por internet que están uniendo al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Y ellos también están
publicando estos materiales. También pueden encontrarlos en Facebook como Disfrutando la Palabra o en YouTube a nombre de Rosadela Hernández.